Querido amigo y hermano masón Rafael Rivera Puebla, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación para poder participar en este importantísimo foro de la Gran Logia Independencia número 2. Muchas gracias, Rafa. Rafa Rivera y amigos del auditorio, estarán de acuerdo conmigo en que muy frecuentemente, cuando vamos por las reuniones, las charlas de sobremesa, la reunión de amigos, en las oficinas, los vecinos, nos hacen preguntas relacionadas con las enseñanzas que se supone están reservadas para las personas iniciadas en los misterios masónicos. Sin embargo, me parece que basta una asomadita a cualquiera de esas cafeterías que venden libros o un rápido vistazo al Internet para encontrar una enorme cantidad de información sobre la masonería. Nos preguntan, pero decimos, pues todo esto está al alcance de cualquier persona que quiera preguntarlo, que pueda leer un libro, que quiera entrar al Internet. Y ahora quiero aprovechar la presencia de Rafa Rivera, un masón con suficiente experiencia, para revisar algunas teorías, de estas teorías que se han difundido a través del tiempo. Así que están, digamos, llamémosle fuera de control, que pues no sabemos ni qué tanto se ha hablado, pero hay mucha información. Primero, mi querido Rafa, te quiero preguntar, ¿tú consideras conveniente tratar estos temas en las redes sociales al alcance de todo el mundo? ¿O, en tu opinión, estamos con estas charlas entretenidas violando nuestros compromisos de discreción y secrecía? Mira, yo creo firmemente en que estamos en el primer cuarto del siglo XXI. El conocimiento ya se ha hecho al alcance de todos, de todo el mundo. Muchas cosas las tenemos a la mano. Podemos entrar a cualquier librería y comprar cualquier libro con cualquier tema de cualquier cosa. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, cuando recién ingresé yo a la institución masónica, ah, era una situación que solamente había 3 o 4 librerías, que a mí me sorprendía que ya había libros editados completos sobre los temas masónicos, pero eran 3 o 4 librerías en la Ciudad de México, y editoriales muy especializadas. Y después de unos años, unos 10 años después de ese primer contacto, me voy encontrando los mismos títulos, los mismos libros en la librería Gandhi, en el sótano, en la casa del libro. eh, y dije, bueno, ¿y entonces en dónde está el secreto? El secreto no está en lo que está escrito propiamente, sino en la propia comprensión que se va dando y en la instrucción que se va dando propiamente al interior de las logias. Entonces, puede estar escrito ahí y puede estar escrito por muchas cosas. Yo lo que he visto es de que puede estar, dicen que el mejor escondite es a la vista. Entonces, ahí está, plenamente escondido a la vista. Entre todas esas letras, entre todos esos textos, entre todos esos autores, pues ahí está el secreto. Ahora, ¿por qué está escondido, Rafa? Aquí me salta esta duda, esta pregunta. Como bien dices tú, hay muchos libros, todas las librerías, no solo las librerías especializadas, sino todas las librerías en general y hasta las cafeterías que venden libros tienen esta información. Y tú dices, el secreto se esconde a la vista. ¿Por qué hay secretos realmente, hay misterios, hay cosas que no se pueden conocer aunque las lea uno en los libros? Están, digamos, hay tantos detalles importantes ocultos que podemos ponerlos en un aparador y la mayoría de las personas no lo ven. Yo creo firmemente que es así. Lo podemos poner a la vista. Ahí está escrito todo, pero la clave, la forma de entenderlo, la forma de practicarlo, es lo que se aprende, y podemos decirlo como nos dicen los textos, en ese secreto, la forma, la clave, la, la llave para entender el misterio, pues es lo que se transmite, como dicen los antiguos textos, de boca a oído.
Ha oído. Y Rafa, tú entiendes que todavía eres un masón ya con experiencia, pero sigues siendo un hombre joven. Eh, ¿Tú entiendes o aceptas que esté tratando de esconderse esos misterios? ¿No debería de ser la masonería así como una facultad de filosofía o una facultad de ingeniería, una facultad de medicina, en la cual pues se trata de enseñar todo y que todo el mundo lo aprenda y que lo aprenda bien? Si las materias que enseñan los masones son tan buenas, hablamos de que se trata de que aflore la verdad, de que se luche porque triunfe la verdad, de que progrese la humanidad, ¿no sería lo más conveniente extender nuestra comunicación y decir todos aprendan y todos sean mejores personas y todos acérquense a la verdad? Pues voy a tomar una analogía de algo tomando más o menos lo mismo que me acabas de comentar. Sería ideal que todos supiéramos de medicina y que todos pudiéramos hacer tal vez alguna cirugía para quitarnos el apéndice o quitarle el apéndice a un ser querido, a alguien que está cerca de mí, y poderlo hacer con la mayor facilidad. Y allí están los libros. Y en teoría, pues podría hacerlo. Ahí está un instructivo. Es más, me voy un poquito más allá. Incluso están los tutoriales que podemos ver en el YouTube o en los mismos videos de Facebook, de esta misma plataforma. Sin embargo, la forma, el arte de hacerlo, por decirlo de alguna manera, la técnica, eh, solamente se transmite con una voz experta que va diciendo cómo poder hacer las cosas para llevar a un buen término una cirugía de algo. Puede ser desde lo más simple, podemos decir hoy en día que lo más simple pudiera ser una cirugía de apéndice. Ya es tan fácil, tan sencillo, es un procedimiento, incluso ya le llaman procedimiento, ya dejó de ser una cirugía de alto riesgo. Siempre hay riesgo con una cirugía, ¿no? Pero dejó de ser de alto riesgo y ya es un procedimiento habitual en los hospitales. Sin embargo, ni tú, ni yo, ni mucha gente nos atreveríamos a abrir a una No, no, persona mi Rafa, porque no ahorita que estás tenemos esa diciendo eso, me expertise. acuerdo de en mi ya muy lejana adolescencia, no se requería una cirugía, sino un simple barrito, si no lo sabía uno exprimir, se infectaba. Y Y, lo que y, podría haber sido una pequeñísima salida del barrito, pues se convertía en toda una mancha, una lesión grave en la piel porque lo dejaba uno infectar. La falta de conocimientos, de experiencia, esas cosas. Tienes toda la razón. A mí me parece que lo que nos acabas de decir, Rafa, digamos como que esa sería la punta del hilo para desenrollar la madeja. Eh, Están los conocimientos al alcance de todo mundo, pero se requiere disciplina, se requiere constancia, se requiere mucho tiempo y además una preparación lateral y colectiva para poder perfeccionar los métodos. Y lo mismo ocurre con el manejo de los deportes violentos, los de mucho contacto, o con las armas. Como tú dices, un tutorial nos puede enseñar a manejar una granada de mano, o una bomba o un cohete, pero si no tienes la suficiente capacidad, experiencia, constancia, disciplina, puedes producir un terrible accidente y atentar contra tu propia vida, ¿no? Yo creo que por ahí está la punta de la madeja que yo andaba buscando, Rafa, te agradezco mucho. Entonces, sí podríamos decir que los masones se abren al mundo, sobre todo ahora en esta época. Tú decías, estamos pues ya pasando el primer cuarto del siglo XXI. Aquí estamos tratando de dar toda la información, pero aquí hay un punto que me interesaría mucho platicar contigo y con nuestros amigos internautas. Este desconocimiento, estas grandes leyendas, toda esta difusión de mentiras que se dan alrededor de la masonería, pues yo la aceptaría porque es parte del vulgo profano, de las gentes, personas que no están iniciadas en la institución masónica, más o menos captan alguna idea, la tergiversan en su pensamiento y la difunden. Entonces así se va creando esa famosa bola de mentiras, ¿no? Entonces es pues, normal. las Pero famosas aquí, fake news. así es, pero aquí me preocupa mucho, Rafa, ¿no será que también los propios masones cometemos el error de no estudiar a fondo, de no tener la disciplina, la constancia? Yo a través de mis años dentro de la institución masónica, que ya son muchos,
he conocido a miles de personas que se inician en la masonería, pasan su ceremonia y todo muy bonito, muy dramático, todo con toda la disciplina que la masonería propone, pero a la segunda, tercera, cuarta sesión se desaparecen y van por el mundo, pues diciendo soy masón y luego hasta se inventan otros grados y dicen yo conozco mucho de la masonería y si es en relación con la política y eso, pues a todo mundo le dicen mi hermano y le dan unos manazos en la espalda y dicen tú necesitas ayudarme, ¿no? Y yo sé mucho de masonería. Estas actitudes, Rafa, conocimiento muy superficial, no afecta en el fondo a la institución. Yo creo que podríamos pensarlo de esa manera. Sin embargo, también la misma institución se ha ido encontrando la forma para depurarse a sí misma. Y me explico, o trato de explicarme. En el proceso de ingreso a la institución masónica, si bien es cierto que está ciertas prácticas, rituales, procesos, formas de ingresar, de subir de grado, etcétera, también está la forma en la que se va aplicando y se va acompañando las llaves de conocimiento de cada uno de los grados. Ahora, aquí lo más importante, y siguiendo la misma línea que me estás comentando, es la misma inmediatez de la generación o de las generaciones actuales nos van llevando a un bote pronto. Si no lo veo en el YouTube o si no lo veo en el TikTok en 30 segundos, me aburro y dejo de ser, dejo de pensarlo, ya me llama la atención otra cosa, pierdo el hilo y tan tan, ya me quedé con una información trunca. Hace unos días estaba viendo en un chat con unos hermanos masones que estaban preguntando sobre un tema. Realmente el tema es lo de menos y le preguntaban y decían a una de las maestras, oye, por favor, dinos sobre este tema. Y la maestra les contesta, estudien, ahí está el libro. Cuando estudien y me pregunten sobre el libro, con muchísimo gusto les voy a contestar y les voy a dar la clave para la comprensión o una de las muchas claves que pueden tener para la comprensión del tema. No, pero mira, por favor, es que tus luces, es que tu conocimiento, no, entonces eso me lleva a pensar que ya no es un tema de la institución, sino ya también es un tema de formación personal con respecto a la generación que estamos viviendo actualmente. Es el inmediatismo, es el conocimiento de bote pronto y acumular claves así, de rápido y tan tan. Se Sí, me olvida lo que es y lo que sigue, sí, a lo que viene. en la época antigua, cuando no había los libros electrónicos, ni el internet, ni nada de eso, Rafa, había muchas personas que compraban libros, pensando que con comprar libros y con tener un librero lleno de libros, pues le daba sabiduría. Y entonces cuando preguntas algo, pues está por ahí en un libro, creo que por ahí viene. Lo mismo que ahora. No lo sé, pero aquí lo traigo en el teléfono y con eso es suficiente, ¿no? Y no se penetra en el conocimiento. La institución masónica, Rafa, en ese sentido, podría ser como antagónica a las redes sociales modernas, a los medios de comunicación actuales, o podríamos pensar en que se ayudan mutuamente unos a otros. Antes de que me contestes, Rafa, déjame ir un poquito a saludar a nuestros amigos internautas. Ya tenemos algunos comentarios. Mira, está Gina Cabrera, Georgina Cabrera Valdés, Gina de mi Ah, corazón. Dice, saludos cordiales amigos y queridos hermanos, excelente noche y nos está mandando un montón de corazoncitos. Mira, acabo de matar un mosco terrible. Entonces, nos está mandando unos corazoncitos. Seguramente que te está mandando también felicitaciones, Rafa, por tu cumpleaños. Te damos públicamente un abrazo con mucho muchas cariño. gracias. La verdad es que olvidé que era tu cumpleaños hoy y pues qué emocionado porque te íbamos a tener en las charlas entretenidas, pues no puse atención en eso. Pero te agradezco doblemente que nos acompañes hoy porque pues, seguramente tienes celebraciones en familia y nos estás dedicando este tiempo. Rafa, te hice esa pregunta. ¿Qué me contestas? Mira, yo diría que sería complementario. Eh, el trabajo masónico, el trabajo de logia, pues nos lleva a una línea de
despertar nuevas líneas y formas de pensamiento. No nos hace más inteligentes, simplemente nos ayuda a pensar mejor, a tener bien lo apuntaste, una disciplina para poder desentrañar y poder encontrar el hilo, la hebra, dirían algunos de los masones viejos, quitarle o quitarle el velo a Isis, a esa parte de conocimiento oculto, poderlo encontrar, poderlo desterrar, desenmascarar. Y las redes sociales pues, nos podrían ser un complemento. Y me recuerda una frase muy buena, voy a tratarla de decir, a ver si no me equivoco. Trataré de no ser tan burdo al momento de explicarla. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. O Claro, sea, claro. si no tienes la capacidad para poder desarrollar ese pensamiento, no importa cuánto estudies, porque simplemente no lo vas a poder entender. Entonces, sí, sí hay, digamos, aspectos misteriosos, secretos, que se comunican solamente al interior de las logias masónicas. Entonces, podemos leer muchos libros y todo, pero un poco como lo que ponías el ejemplo del médico. Yo me puedo ir ahorita a comprar todos los libros de medicina que estén a mi alcance, pero si no tengo la práctica, la dirección personal de un maestro médico, de un cirujano, pues voy a cometer una serie de burradas y no voy a hacer nada bien hecho. Y eso ocurre como lo bien lo estás mencionando, Rafa, no sé ustedes amigos qué opinen. Creo que esto ocurre con esta inmediatez que queremos encontrar en todo, ya no profundizar en algo, sino rápido lo que venga y a otra cosa, y ya si nos equivocamos, pues a otra cosa. Y no solo eso, sino una actitud, si les parece bien como soy, qué bueno, y si no, vaya ustedes. Yo creo que este individualismo, ese desprecio por las opiniones ajenas, por la formación de los maestros, por el tomar las opiniones de los más expertos como una regla, yo creo que todo eso nos ha ido descomponiendo socialmente, Rafa. Yo me voy a tomar un ejemplo de un autor de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que seguramente tú conoces muy bien, no porque lo hayas conocido en persona, aunque tengo mis dudas, muy Ya serias me dudas pasaste a al torcer, respecto. ya me pasaste a torcer, mi querido Rafa, sí, ya me dijiste modelo Eh, clásico. León Taxil. León Taxil a finales del siglo XIX, una persona polémica en su tiempo, como podremos decir polémico cualquiera de los youtubers o de los socialites que están en las redes sociales. Eh, él fue un hombre de su tiempo haciendo las cosas que hoy estamos haciendo. eh, Muy controversial. Empezó escribiendo en un diario en su comunidad y, ¿por qué no? Se le ocurrió hacer una nota en donde decía que en cierta playa de Francia había tiburones. Escribió cientos de cartas, movilizó a las autoridades a buscar y a cazar a los tiburones que había en esas playas, y cuando se dieron cuenta eran todas emitidas por la misma persona, León Taxi. Y bajo esa misma tónica, pues empezó a escribir en contra de la Iglesia Católica, y entonces fue un feroz contrario a la Iglesia Católica, los amoríos del Papa, del que estaba en turno, los grandes secretos que esconde, los secretos negros del Vaticano y cosas por el estilo, se puso a escribir, ¿no? Y claro, hay algo natural. Hay algo natural en las personas, en todos los tiempos, que es tratar de encontrar y de negar algunas verdades o algunas situaciones con las que estamos conviviendo de manera cotidiana. Y nos es más fácil pensar en la, en la, en Alguna comunicación, alguna idea que se nos han dado lo más en que hay sencillo. algo oculto, que hay algo escondido. Te interrumpo por esto, Rafa. Ahorita compartimos en la pantalla, seguramente eso digamos, te sacó de la concentración.
pero compartimos en la pantalla el banner con el que dimos a conocer nuestras charlas de hoy. Y justamente dice, está nuestro anuncio y dice masonería, fantasías y realidades, y habla del culto a Satán. Y un poco en segundo plano, atrasito, está la portada de un libro justamente de León Taxil, que se llamó Franc Masonería, está en francés. Y este libro, pues la impresión no es muy buena porque es un libro de, como tú bien decías, de finales del siglo XIX. Entonces está escrito en francés, tiene ahí una imagen del famosísimo Baphomet, que después otros autores hicieron famoso, pero esta pantalla marcando ese libro con el que comienza una serie de historias de León Taxil. Entonces, la vamos a quitar, Rafa, pero lo quise poner porque ilustra exactamente el personaje del que estás hablando, Sí, claro, León con todas Taxil. las teorías conspiranoicas, ¿no? Sí. Toda la conspiración, es muy fácil dejarse llevar por la conspiración porque en todo caso es alimentar el rumor de lo negativo, el rumor para bien, para mal, principalmente es para mal, y es generar y sembrar la duda. No importa el personaje que sea, siempre será dañado por el rumor. En este caso, hablamos de León Taxil, tuvo sus objetivos muy claros. Primero, la Iglesia Católica. Después, lo que sabemos de León Taxil, se inicia en la institución masónica, presenta algunos trabajos, alguna literatura y descubren que fue plagio algo de su literatura y lo expulsan de la logia masónica por no haber tenido la brillantez de desarrollar por su propia cuenta. Pero Este fíjate qué hombre, interesante, Rafa, qué interesante lo que estás diciendo. Déjame interrumpirte por esto. Qué interesante, porque Taxil entra a la masonería, no dura ni un año dentro de la institución, comete fallas y errores, cosas pues, que no son aceptadas en la masonería, como el robarse ideas ajenas y no reconocerlo, en fin, un plagio. Y lo despiden de la logia. Y se va tan indignado, Rafa, que en lugar de reconocer sus culpas, comienza a despotricar contra la masonería de una manera espantosa, diciendo cosas terribles. Entonces, esto realmente creo que nos ilustra muy claramente de lo que estamos platicando. Entonces, ¿cómo siguió con esa farsa, Rafa? pues muy fácil, pues siguió escribiendo en contra de la masonería, del gran culto a Satán, el culto a Baphomet, las iniciaciones en las que había personas decapitadas y se ponían grandes picas en donde estaban las cabezas sangrantes. Hay una muy buena que siempre me ha llamado la atención y la verdad es de que yo ahí sí voy a reclamar muy seriamente a todas las personas que me llevaron a la masonería. Me dijeron que en algún grado de la masonería se sacrificaba una virgen. Y mira, llevo muchos años en esto y eso no ha sucedido. Créeme que es algo que me tiene en ascuas. También me tiene en ascuas y me tiene profundamente preocupado cuando también se dice que la conspiración masónica nos va a llevar a conquistar el mundo, a conquistar el pensamiento. Y para eso existen ciertas organizaciones paramasónicas y masónicas ocultas dentro de la masonería. Mira, créeme que las he buscado, ¿eh? No, yo sí tengo profundo interés. Imagínate nada más poder tener acceso a todo el poder del mundo y que mi solo Pues pensamiento. últimamente se habló mucho de un grupo que se llama los Illuminati, y se habló mucho pues se vendió como recetas de cocina de la Nestlé, y todo el mundo hablaba de los Illuminati sin saber absolutamente nada del grupo de los Illuminati, pero se decía que era la verdad. Y ahorita que dices esto de que nos interesamos, Rafa, pues sí, como que nos interesa mucho en términos generales, a todos los que vivimos en estas situaciones sociales de la época, nos encanta el chisme y podemos conocer una cosa de fuentes fidedignas y nos formamos una idea real de algo. Y entonces ya tenemos por nuestra capacidad de razonamiento y todo, decimos, esta es la verdad. Pero de pronto surge alguien con una idea loca que dice, eso de verdad que ustedes conocen no es, la verdad es la otra, la mentira, lo contrario absolutamente, y dicen, esta es la nueva verdad.
y como que la mayoría de nosotros somos muy tendientes a creer en lo disparatado. O sea, ya traíamos una mente organizada en un sentido, pero nos surge algo nuevo, un disparate, y como que le damos más crédito a lo nuevo por el hecho simple de ser nuevo, que a lo que está marcado por nuestro razonamiento, por nuestra experiencia, por nuestros estudios. ¿Esto por qué puede ser, Rafa? ¿Tú crees que sea cosa natural del ser humano? Yo pienso que tal vez tenga que ver algo con la naturaleza humana. Pensemos un poquito en el siglo XVII, XVIII, se da una corriente en Europa, una corriente de pensamiento muy interesante, que fue el iluminismo Rosacruz. No son los Rosacruces que conocemos hoy actualmente, que dicen que son los herederos de esa parte del iluminismo Rosacruz. Estoy hablando del iluminismo Rosacruz, que toma como base a un personaje, se dice hoy en día que fue ficticio, el famoso Rosenkratz, Rosacruz precisamente, y que de ahí van tomando parte del conocimiento que van heredando de los masones, que van heredando de los templarios, que van heredando de aquí y de allá, y son los grandes guardianes. Eh, y lo más interesante, mucha gente lo creyó. Y lo más interesante, reyes, emperadores, arroparon esa idea, todo ese pensamiento. Y ese periodo se le llamó precisamente Iluminismo Rosacruz. Más adelante, el mismo Iluminismo Rosacruz se apaga un poco, surge otra corriente de pensamiento un poquito más sólida, eh, con un poquito más de consistencia, que Mejor fue precisamente fundamentadas. parte de la masonería y que ya termina concluyendo o vamos pues cerrando con una masonería como él la conoce. Pero a lo que voy es, el famoso creer en la teoría de la conspiración en general es parte de la naturaleza del ser humano. Por ahí en algún lugar leí que era más fácil creer en la conspiración y creer en cualquier cosa, cualquier mentira, que ponerte a leer e investigar. Entonces, eso me lleva también a la misma parte de la primera parte de la charla que estábamos platicando. Eh, si no tenemos la capacidad, la disciplina, el interés de buscar la verdad, pues seremos un borrego más, no importa si es iniciado en la masonería, si tiene todos sus trapos, todos sus collares, todas sus joyas masónicas, si sigue creyendo en todas las historias que se encuentran en internet, pues perdón, pero a lo mejor es uno más, un incrédulo más que Claro. en la historia. Toda la razón, Rafa, yo estoy de acuerdo contigo. Déjame ir otra vez a saludar a nuestros amigos de Internet porque ya llegó Lilian Martínez. Lilian, preciosa, dice buenas noches, saludos. No sé si, no sé si te recuerda algo, mi querido Rafa. Lilian Martínez, un abrazo con mucho, mucho cariño. ¿Cómo ves, Rafa, que no está con nosotros Lilian? No, pues saludos. Leo Ember Garibay Campos dice, saludos fraternos, muy interesante tema. Leo Ember, pues aquí has estado también con nosotros platicando de cosas muy interesantes, sobre todo de ciencia y tecnología moderna, pero lo que estamos tratando ahorita creo que es un tema que merece así, como que tiene mucha miga y merece mucho darle una buena espulgada. Agustín Barajas, saludos cordiales. Agustín, también para ti un abrazo con mucho cariño. Y también está Rebeca Gutiérrez. Rebeca, querida, dice Rebeca, buenas noches, saludos fraternos a los Rafaeles, a los dos Rafaeles. El masón debe ser masón las 24 horas y para hacerlo debe practicar el método masónico simbólico que solo se aprende dentro de logia. Yo creo que estás de acuerdo con eso, Rafa. Sí, ¿verdad? Pues, pues sí, pues es lo que hemos estado comentando, ¿no? Dice Juan José Dávalos López, buenas noches. Buenas noches también para ti, mi querido Juan José, otra persona con mucho talento, mucha cultura, muchas gracias. Eduardo Bustos, Eduardo querido, saludos fraternos, queridos hermanos. Saludos también para ti, Lalo, y me encanta, te agradezco mucho que nos acompañes, pues nos das también, nos apoyas mucho con tus conocimientos y con tu luz. Ojalá que lo que estamos platicando hoy les mueva a nuestros hermanos, a nuestros amigos, les mueva a dar su opinión y colaborar con lo que estamos diciendo
O de plano, pues, si algo de lo que estamos diciendo les parece que no coincide con su pensamiento, sería ideal que nos lo expusieran, porque es la manera como de confrontar opiniones, Rafa. Lo que piensa uno con lo que piensa el otro, si no son exactamente iguales, es ideal confrontarlos porque de ahí surge la verdad, ¿no? O se aproxima uno más a la verdad. Ahora, la otra cosa que te quería comentar, y aprovechando la presencia de nuestros amigos, estábamos hablando de León Taxil y su famoso gran broma o gran vacilada de Taxil, que causó muchos revuelos. Y yo diría que lo vemos un poquito más adelante, Rafa, pero tanto daño le hizo a la masonería con sus mentiras, como daño le hizo a la Iglesia Católica con sus mentiras. Y llegó al punto inclusive de fraudear a León XIII, al Papa León XIII. Llegó con él y le dijo, pues yo estoy arrepentido de haber sido masón y lo que a mí me ilumina es la verdad con Dios, y entonces ahora soy un súper religioso y creo mucho en la religión. Y entonces el Papa tuvo pues, no sé si podríamos llamarle hasta la inocencia de darle dinero para que publicara sus libros y creyendo en él, pero todo esto ocurrió. Ahora, la pregunta iba en este sentido, Rafa y amigos. Este León Taxil, pues digamos que una mente perversa o por lo menos bromista, que dijo, voy a escribir cosas que hay tiburones en esta playa, voy a escribir que los sacerdotes y la iglesia hacen horrores y medio, sobre todo de tipo sexual, y voy a hablar de los masones que hacen cosas horribles, pero sobre todo de tipo demoníaco. Y por ahí creó su gran invención. Pero hay otro tipo de literatura que se produce, Rafa, que yo diría que no tiene no podríamos tacharla de ser malintencionada, sino la escriben masones con buena intención, queriendo dar a conocer sus ideas, pero lo hacen de una manera tan impreparada, sin tener la disciplina, sin tener el talento, la cultura, el estudio suficiente como para escribir un libro bien hecho y que estuviera, como tú decías ahorita, bien investigado, bien analizado, con fundamentos reales y sobre eso escribir. Entonces de pronto encontramos una gran profusión de libros y no todos son tratando de desprestigiar a la masonería, sino hay algunos que al contrario la envuelven en caramelo, la envuelven en celofán y dicen la masonería es una maravilla. Y pues escuchas algunos masones de muchos grados, como tú decías, con grandes condecoraciones y decoraciones, se ponen unas bandas hermosas y unos mandiles maravillosos, muy bordados en oro, preciosos, ¿no? Pero los escuchas hablar y dices, caramba, ¿de qué me está hablando esta persona? Con trabajos sabe leer y escribir, y literal, no en el aspecto simbólico, sino en el aspecto literal, dice uno, esta persona con trabajos sabe leer y escribir, entonces, ¿cómo puede atreverse a escribir un libro que se va a utilizar como pues, un texto para difundir verdades? ¿No crees que hay mucha de esta literatura, Rafa? Lo más alarmante no es que exista esa literatura. Yo creo que lo más alarmante, porque eso es una parte que no vamos a poder controlar, ni manejar, ni frenar en algún momento, puesto que pues, también hay muchísima gente, asaz preparadas, medianamente ilustrados con el tema de la masonería. Lo que más me preocupa es que hay masones que toman esa literatura como como un Libro punto de canónico, partida, como una verdad absoluta. un canon. Y de ahí se parte y de ahí siguen trabajando y empiezan a abordar sobre, sobre castillos de naipes, sin cimentación, sin una investigación profunda, sin ni siquiera una reflexión. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el autor X, Y o Z, y entonces como no me da flojera buscar en sus fuentes, porque me da flojera pensar que a lo mejor pudieran estar mal, pues hay que tomarlo como es. Yo recuerdo en algún momento de la carrera masónica, eh, y esto nada más lo voy a comentar así, ya, ahora sí que el que tenga oídos que escuche, que sí, si no, pues que vayan y que lo busquen. Ahí nada más les voy a dejar la tarea. En una ocasión llego a una
al recinto de una logia masónica y estaba una persona ahí muy seria, sentada ahí vendiendo su música y unos cassettes de música escocesa y decía de su etiqueta, música masónica escocesa, auténtica. Y entonces le digo, oye, ¿y esta música escocesa? Me dice, no, sí, sí, es auténtica del rito escocés antiguo y aceptado. Caray, ¿de veras? Sí, 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 porque pues, es el rito escocés. No, pues sí. Este, ¿Y qué grado tienes, mi querido hermano? No, soy el último grado de la masonería escocesa y por eso yo me atrevo a vender música escocesa del rito escocés. Ah, caray. Pues, mucho respeto que le tuve después, ¿verdad? Ahora, No, sí, 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 sí. lo más probable es que esta persona de las que nos estás hablando, pues quizá tenía buena intención, pero no tiene la capacidad o la disciplina, la humildad para estudiar con profundidad y después de eso, pues dar una opinión o decir existe esta música o no existe, o es una buena intención de hacer una música escocesa, pero no tiene un fundamento, ¿no? Definitivamente. Y eso me lleva voy a retomar el ejemplo Taxil y lo voy a traer al siglo XXI. León Taxil, pues sí, habló, dijo, escribió, finalmente en 1907 en una conferencia en la que supuestamente iba a hablar de todos los grandes misterios y todas las grandes cochinadas de la masonería, se presenta en el auditorio y dice, bueno, pues ¿qué creen? Pues que nada de lo que escribí es cierto y háganle como puedan. Y dejó como en ridículo a todo el mundo, ¿no? A todos los que lo habían apoyado, todos los que habían comprado sus libros, todos quedaban en ridículo, incluso él mismo. Él ya queda desacreditado en su persona porque ya ni tirios ni troyanos creían en él. Y ahora en el siglo XXI, pues tenemos muchísimo de eso. No nada más en la masonería, no nada más en cualquier rama filosófica y también en la rama política, en la rama social. Es muy fácil desacreditar ahora y ahora con mayor razón es muchísimo más fácil. Antes, pues costaba tantito trabajo, por lo menos juntar unos centavitos para comprar el papel, la tinta y hacer algún libro, algún pasquín, alguna carta, publicar en algún periódico o algo. Hoy es tan fácil, tan sencillo que con solo un aparato como este, un teléfono, acceso a una red social, y se puede decir cualquier cantidad de barbaridades y destruir la reputación de una persona, institución, de lo que sea. Y nada más simplemente decir algo medianamente fantasioso y mientras más increíble sea, mejor. No, pues actualmente hasta cualquier Carlos Loret de Mola o cualquier Lili Telles o cualquier televisión azteca puede decir las mentiras que se le ocurran y la gente cree, mucha gente cree. Afortunadamente no todos, pero mucha gente cree en esas verdades muy elaboradas, perversamente elaboradas, y ahí vamos manejando. Fíjate que profundizando un poco en el personaje que estamos hablando, este León Taxil, te voy a decir desde su nombre, Rafa, son algunos datitos así medios chistosos. ¿Se acuerdan ustedes que antiguamente los nombres de las personas eran muy amplias, muy complicados? Por ejemplo, Maximiliano, entonces ellos tenían nombres larguísimos. Este señor se llamaba Marie-Joseph Antoine Yogant Pagés. Entonces, Marie Joseph, que es un nombre muy frecuente entre los franceses, José María, Gabriel Antonio Yogant Pagés. Entonces, este ya era su nombre complicado, pero después de eso, para la producción literaria, para hacer sus libros y sus periódicos, sus artículos periodísticos, utilizó muchos seudónimos. Por ejemplo, el de León Taxil es el más conocido, pero utilizó otros como por ejemplo, eh, en lugar de Yugan Pagés, se llamaba doctor Charles Hax, también fue el doctor Batal o Batalla, también fue Paul de Regis, también Adolfo Riu, Samuel Paul Rosen, y así por el estilo le fue, y con esos seudónimos escribió libros en contra, por ejemplo, de la religión tremendos. Hay una colección enorme, por ejemplo, eh, les voy a leer algunos. Abajo, el casquete se refería lo que usan los sacerdotes, esa como solideo o como
kipá, que decía bajo el casquete, las sotanas grotescas, casa de cuervos por el traje negro de los sacerdotes, el hijo del jesuita, Shulpat y Cartolins, que es la historia ilustrada del clero y las congregaciones, una historia ilustrada, pero ilustrada por un falseario. Habló de los Borgia, los pornógrafos sagrados, confesión y confesores, la bella divertida, perdón, la Biblia divertida, es decir, bajó a nivel de pasquina la Biblia como si fuera uno de aquellos libritos que se entregaban que se publicaban por entregas cada 8 días, cada 15 días, entonces le llamó la Biblia divertida, una mujer papa. Él ayudó mucho a difundir esa versión de que había habido una papisa, la papisa Juana, y de que a raíz de eso, pues actualmente tenían que sentar a los papas en una silla con el asiento agujerado para comprobar su anatomía y ver si era hombre o mujer. Y llegó a hablar de León XIII y los 5 millones de canónigos, y después este mismo León XIII le creyó que se había corregido, que había vuelto al buen camino, y te decía yo que hasta le dio dinero. Habló de Pío IX ante la historia, los amores de Pío IX, como un número publicado con otro seudónimo. Habló de las amantes del Papa y la vida inmaculada de un señor vivió. En fin, ese tipo de literatura, de títulos y cosas mucho más sucias. Utilizaba vocabulario muy soez para expresarse de los religiosos católicos. Pero después con lo de la masonería, Rafa, habla, por ejemplo, de las hermanas masones en un sentido muy grotesco, hablando de que eran mujeres en una época en la que en la masonería, especialmente en Europa, pues no aceptaba a las mujeres, ¿no? Entonces, al hablar de las hermanas masones, las estaba denigrando y denigrando a la masonería. Luego, los hermanos de los 3 puntos, el anticristo o el origen de la masonería, la caída del gran arquitecto, asesinatos masónicos, que es a lo que te referías hace rato, de que en las ceremonias masónicas había crímenes, asesinatos, cortes de cabeza y que se colgaban en las picas, todas esas cosas. Luego habló de los misterios de la masonería y aquí es en donde justamente encaja de lo que estamos platicando, el culto al demonio, al famoso Baphomet, confesiones de un ex libre pensador con lo que él trató de regresar a la Iglesia Católica. Dice, yo antes era libre pensador, era masón, pero confieso que estaba equivocado y ahora regreso a la historia de la masónica. Y finalmente, el diablo en el siglo XIX. Entonces, este tipo de literatura, Rafa, dio lugar a estos cuentos del culto a Satán. Y entonces este culto a Satán, yo creo que la gran broma de Taxil fue hablar de este culto a Baphomet y a Satán. Y digamos que cuando él confesó que había sido todo una vacilada, pues en cierto modo corrigió el rumbo. Pero después de eso, Rafa, yo me encuentro con una gran cantidad de literatura que habla de lo mismo, y autores masónicos o que se dicen ser masones lo hablan pretendiendo ser serios, pretendiendo hablar con seriedad. Y entonces nos dan una serie de lecciones y yo de repente me encuentro así como tú hablabas de ese autor de música que aseguraba haber hecho música escocesa para la masonería escocesa. También se encuentra uno con masones que sí son reconocidos como masones, llevan algún trabajo dentro de la institución, algún tiempo trabajando en la masonería, y que se refieren quizá no tanto a los cultos demoníacos o de Baphomet, pero a otra serie de mentiras, a una distorsión enorme acerca de los conocimientos masónicos. Cosas, por ejemplo, en cuanto a astronomía o astrología, en la lectura de las cartas, etcétera, y dices, caramba, nos están haciendo creer que la institución masónica va en este rumbo. ¿No crees que eso sería tan peligroso o más peligroso que la obra de Taxil? A ver, entonces me estás diciendo que en la masonería no hacemos horóscopos, que no somos creyentes de los horóscopos, que no somos, digo, es un tema que realmente nos va llevando a esa línea de pensamiento. Eh, Efectivamente,
y coincido plenamente en que es gravísimo el que no pase por el tamiz de una mente que pueda buscar, que pueda investigar, que pueda discernir entre lo que es una mentira y lo que es una verdad, o buscar la verdad como tal. Nos decía uno de las personas que nos habló, bueno, pues hay que buscar la verdad. Y la forma de buscar la verdad, pues es a través de la duda, es a través de investigar, es a través de comentar, de buscar, de seguir buscando, seguir investigando, poder contrastar libros y pensamientos. Y no quedarse nada más con lo que me es más cómodo pensar en un momento determinado, porque ya me dio flojera ver o tomar el siguiente libro. Y ante eso yo nada más te puedo decir que yo nada más me quedé con un libro que es el que atesoro plenamente y te puedo decir con toda claridad que yo poseo los secretos de la masonería. Así se llama un librito. Lo compré a la salida del metro, me costó 5 pesos, de un señor Leadbeater. Entonces yo poseo los secretos de la masonería, absolutos. Digo, Ahí tomando en está, ahí cuenta. está. Dice Rebeca Gutiérrez, Rafa, dice, la verdad es enseñar a buscarla. Pues sí, eso es una cosa muy interesante, enseñar a buscar la verdad, pues sí, no tanto como descubrirla, sino enseñar a buscarla. Y Emanuel Benito Cosa Arámbula dice, saludos fraternos a los queridos hermanos. Muchas gracias, Emanuel Benito, pues tenemos opiniones muy interesantes y saludos con el afecto masónico que nos debemos unos a los otros. Retornamos los saludos con mucho cariño, pero nos interesan mucho estos temas, nos interesan los comentarios. ¿Qué opinan ustedes si tenemos razón lo que estamos platicando Rafa Rivera y un servidor o estamos chafeando, ¿no? A lo mejor andamos muy lejos. Dice Rafa, compré un libro en 5 pesos que dice la verdad de la masonería, los secretos revelados. Entonces, pues ya los posee Rafa porque tiene el librito allí en su cabecera. A lo mejor lo leyó, a lo mejor no lo leyó, pero ya posee la verdad de la masonería, ¿no? Eso es muy A ver, interesante. no, 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 no dije que la comprendiera, Claro. ni que lo hubiera desarrollado. Simplemente poseo el Lo libro que se llama Los posees, claro, Secretos. Sí, claro, claro. claro, Y ya con eso poseo los secretos de la claro, masonería. desde luego, Absoluto. claro, Y, y eso me lleva precisamente al tema y retomo. León Taxil con la modernidad de los youtubers, con la modernidad de los tiktokers, con la modernidad de todo esto. Tan fácil es expresar una mentira, hacerla más o menos creíble y divulgarla. Tan fácil que es hoy en día. Si antes fue fácil, hoy es más fácil todavía. Y lo más importante de todo esto es, y lo más alarmante, mejor dicho, es que existen muchas personas, no nada más masones, sino muchas personas en el mundo que les es más fácil creer cualquier mentira que tratar de investigar. Eso, eso es lo que realmente me alarma, eso es lo que realmente me preocupa, porque es tan fácil ponerlo, publicarlo, divulgarlo y más o menos darle una maquilladita y el daño que podemos hacer. claro, claro, Nada más en el aspecto político, cuántas cosas se han dicho de los políticos que actualmente han estado al frente y que han batallado contra este tipo de tonterías. Uno de ellos, antes de entrar al aire, comentábamos sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre Claudia Sheinbaum, sobre muchos otros políticos y mucha gente, incluso personajes históricos o porque es más fácil pensar que a lo mejor no fue, y lo voy a decir con todo respeto, lo suficientemente hombre o suficientemente mujer o suficientemente persona para desarrollar tal o cual cosa. Y entonces su única forma para poderlo justificar es denostando su persona
de alguna manera, ¿no? Su actuar como persona. Entonces, eso es lo que realmente preocupa. Yo creo que más allá del personaje León Taxil, que es con el que empezamos, que fue la piedra que nos dio la pauta para todo esto, es una reflexión sobre en qué sociedad y en qué momento estamos. Claro. Es más fácil pensar eh, que tal o cual persona es perversa en su naturaleza nada más porque me cae gordo y como me cae gordo, pues yo quiero pensar que se robó 1.000 millones de pesos. Es muy fácil pensar que conspiró para X, Y o Z situación, porque es muy fácil pensarlo así, pero investigar más allá, como por qué. Eso es lo que realmente me preocupa. Ahora, yo me atrevo a hacer esta afirmación, Rafa y amigos, a ver a ustedes qué opinan de esto. Yo considero que en la masonería no existen o no deben existir temas prohibidos. Todo el conocimiento del ser humano a través de la historia, desde los tiempos más remotos hasta los futuros, todo el conocimiento que pudiera haberse generado o que se vaya a generar, deben ser temas analizados por los masones. No debe haber temas prohibidos. Entonces, cuando hablamos de los cultos satánicos, yo considero que dentro de los trabajos de masónicos, no sé exactamente qué grado, Rafa, y si lo sé, no lo voy a decir porque ahí sí es un compromiso que yo tengo de no eh, romper la discreción, pero en algunos grados de la institución masónica se deben estudiar todo este tipo de pensamientos mágicos religiosos, y entre ellos el culto a Dios y el culto a Satán. Entonces, deben estudiarse profundamente. Esto no quiere decir que se practiquen o que sean parte de mi propia naturaleza o que sea yo un convencido sacerdote de esas religiones, pero sí debe estudiarse con mucho detalle, con mucha profundidad, cada uno de estos temas. Y así como hablamos de los cultos satánicos o del culto a un ser supremo, también podríamos hablar de la medicina y de la física y de la matemática y de la geometría. Todos los temas deberían ser estudiados. Y hay grados, Rafa, y esto es algo que a mí me fascina de la institución masónica, que no nos da la plena apertura desde el momento en el que nos iniciamos, en el que diga, como yo ya me inicié la semana pasada, yo ya tengo una semana dentro de la institución, pues yo ya soy un masón experimentado, sino lo que decíamos al principio de la charla, Rafa, la disciplina, la constancia, el mucho tiempo dentro de la institución nos va dando hábitos, entre ellos el hábito de discutir y de discernir una teoría. Tú planteas una opinión, una tesis, tienes unos argumentos. Si yo coincido con ellos, pues hombre, con todo gusto te daré la razón. Si no coincido con ellos, tendré que escuchar tus opiniones e ir modelando las mías, irlas modulando para ver si las cambio o te convenzo. Es decir, si mis argumentos contrarios son superiores, pues creo que tú tendrías que aceptarlo. Pero si lo que tú estás argumentando es lo suficientemente bien fundamentado, pues deberá convencerme a mí. Y creo que en esa honestidad intelectual es en donde estaría el verdadero valor de la institución masónica, el permitirnos ir cambiando nuestras opiniones, no las de los demás, sino las nuestras propias, irlas modulando de manera que vayan acercándose cada vez más a la verdad. Y hablando de los cultos satánicos, yo remataría con eso. Estos cultos se estudian en la institución o no se estudian, pues si no se estudian, deben estudiarse, porque es parte de lo que la historia de la humanidad ha desarrollado y no es nada nuevo ni nada que haya salido en los últimos días, sino que es algo que tiene milenios estudiándose el bien y el mal y su representación y su influencia en las sociedades humanas. Entonces yo creo que todo esto debería ser, debemos aceptar, no sé cómo lo veas tú, Rafa, y cómo lo vean mis amigos internautas, pero deberíamos aceptar que todo este mundo de los cultos satánicos deben ser estudiados dentro de la institución masónica con un carácter como el que decías hace rato, con un sentimiento de análisis, de congruencia y de apegarnos a la verdad, no creernos en las primeras cosas que nos digan, ¿no? Sino ir buscándole pues en la cuadratura al círculo, Rafa.
Decía Alvin Toffler, futurólogo de los años 70, que el analfabeta del futuro iba a ser aquel que no supiera desaprender para volver a aprender. Ah, sí, maravilloso. Básicamente desentrañó una buena parte de lo que es, y aquí voy a cometer una indiscreción profunda, pero me vale, total, de todas maneras, estamos diciendo que lo estamos poniendo, vamos a esconder las cosas a la vista, pero voy a dar una pista. Es parte de lo que se trabaja constantemente en la masonería, desaprender para volver a aprender. Y aquel masón que no sea capaz de desaprender para volver a aprender, perdón, pero diríamos, en algún momento se convierte en un rezaliturgias. El vanidoso empedernido que dice yo soy el poseedor de la verdad y no hay nadie que me convenza, ¿no? Y si escucho algo, busco la manera de denostarlo y de criticarlo. Y aquí viene otro detalle que me encanta de la institución masónica, Rafa. Los niveles que manejan en las logias masónicas, eh, se habla de la democracia y que en la democracia todos somos iguales, pero la masonería sí hay un sistema vertical o por lo menos piramidal por excelencia es la institución masónica y tenemos a alguien a quien le llamamos venerable maestro y es porque es maestro y porque merece nuestra veneración. Si no, no lo consideraríamos así. Fíjate que Armando Silva dice saludos a todos los queridos hermanos. Armando, querido, te agradezco mucho que nos acompañes, te mandamos un abrazo. Dice Liliana Vázquez Montoya, un punto importante es que la verdad no siempre es dulce o agradable y por ellos muchos, y por ello muchos prefieren la suavidad de la mentira. Sí, creo que tienes razón, Liliana. Sí, la verdad a veces lastima y entonces uno prefiere la dulzura de la mentira. Dice Rebeca, la masonería ayuda a equilibrar lo espiritual, lo filosófico, lo social y lo político del ser. Está dando cuatro facetas del ser humano, lo espiritual, lo filosófico, lo social y lo político del ser. Y ella propone que la institución masónica nos ayude a equilibrar esos cuatro aspectos del ser humano, Rafa. ¿Cómo lo ves? Definitivamente son aspectos que son, no los podemos desligar del actuar de un masón, de un buen masón. Claro que debe ser un ciudadano, claro que tiene que ser un político, claro que debe de comprender el mundo que lo rodea, claro que debe de participar plena y activamente en todos los aspectos. De otra manera, pues solamente será un, pues, un ente más que camina sobre la tierra. Esa es otro aspecto muy interesante. Ya estamos terminando nuestro programa de hoy, Rafa. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo, pero es otro de los aspectos interesantes de analizar de la institución masónica. Así como decimos que es jerarquizado el conocimiento y que consideramos a los maestros pues dignos de ser escuchados y por supuesto no creer a pie juntillas, pero le consideramos un valor para ser escuchados y analizados en sus teorías. Entonces, eso por un lado. Luego, la organización disciplinaria, que es piramidal, que hay autoridad y que hay quien manda y quien obedece. Todo esto no es esa eh, falsa idea de que la democracia es que nos hace a todos iguales y que nadie tiene que criticarle a nadie nada, sino que pues cada quien debe desarrollar su propia vida. Eso es una. Y la otra es esto de los conocimientos, Rafa. Si los vamos dando, pues parcialmente, poco a poco, y poniéndole todo el interés en desarrollarlo, entonces veremos que así como no hay temas prohibidos, pues tampoco hay temas obligados. Entonces no podemos prohibirle a nadie que estudie algo, pero tampoco podemos obligarle a que estudie o que crea en algo. Y esto nos va dando el sumum de la libertad que nos propone la institución masónica. Yo creo que en este sentido, pues esto redondea. Sin embargo, todavía queda pendiente el hecho de decir, el ser masón, el haber sido iniciado, al iniciarme me dieron algunos misterios, algunos secretos. Esto me hace merecedor, Rafa, de conocer todo el interior de la institución masónica. Yo creo que el solo hecho de haber ingresado y el solo hecho de haber recibido tal vez alguna instrucción, solamente te da la pauta para una sola cosa, para seguir trabajando constantemente a fin de alcanzar la virtud y la instrucción, paso a paso.
O sea, nos da el derecho a seguir estudiando. A seguir estudiando. Ojo, es a seguir estudiando. Eso no quiere decir que se termina. Y como repito, ¿no? Es el punto de darnos la oportunidad de desaprender para aprender cosas nuevas. Pues interesantísimo, Rafa. Eh, Ayúdame a redondear tu participación. ¿Cómo opinas respecto a todo esto que hemos hablado? Los misterios masónicos, las verdades y las falsedades, el león taxil como personaje, pero los leones taxiles que andamos por el mundo voluntaria o involuntariamente, pero que andamos cometiendo errores y desacreditando a la institución y desacreditando los trabajos de los demás. ¿Cómo redondearíamos este pensamiento para, pues, adornar en alguna manera todo el sistema masónico de conocimientos? Yo me voy un poquito más allá del sistema masónico. Yo me iría más por el tema de darnos la oportunidad de poder investigar, poder buscar la verdad y poder desenmascarar a todos los leones taxiles que hay en el mundo, los antiguos y los modernos, los actuales. Bien Los voluntarios y decías, los aquellos involuntarios, gritones de la televisión, aquellos gritones del radio, aquellos furiosos escritores que llenan páginas y páginas de falsedades. Los hay, y los hay muchos, disfrazados de buenos periodistas, disfrazados de buenos dramaturgos, disfrazados de buenos novelistas, pero finalmente no dejan de ser más que una pléyade de leones taxiles. Entonces, debemos de tener la capacidad, y eso es un reto importante, no nada más para la institución masónica, sino también para la humanidad. Debemos de tener la capacidad de poder desenmascarar, encontrar, identificar y desenmascarar a esos leones taxiles.